Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta un asombroso evento que ocurrirá en el día del juicio final. Esto lo podremos encontrar en algunos libros clásicos de tafsir como Khutbatu ash-Shaytan. Shaitan, el demonio, ese día dará una khutba, realizará una declaración, y esto tendrá lugar el día del juicio. Algunos comentan que será justo cuando termine el juicio, cuando hayan entrado al Jahannam, al infierno. Tenemos que preguntarnos por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos habla del sermón de Iblis. Porque en el Corán se habla de un sermón que Iblis dará a sus seguidores. La respuesta es bastante obvia. Antes de que ocurra esto, Allah subhanahu wa ta'ala ya nos está advirtiendo para que tomemos medidas de precaución, para que podamos beneficiarnos antes de que esto ocurra. Allah en su infinita misericordia nos habla del futuro y nos transmite un sermón, el peor de los peores, el cual debemos evitar estar presentes a toda costa. De modo que si seguimos las advertencias estaremos protegidos insha'Allah wa ta'ala, para así evitar estar presente y tener que escucharlo de Shaitán. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, saldrán de sus tumbas para comparecer ante Dios. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, y los más débiles dirán a los soberbios: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, nosotros fuimos vuestros seguidores en la vida mundanal. O sea que soberbios fueron los que dijeron a los débiles que cometieran todos los pecados, rechazar a Dios, de hacer esto y lo otro, y os seguimos. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ¿Nos libraréis ahora del castigo de Dios? Es decir, en ese momento la gente mirará a sus líderes y dirán: mirad, vosotros fuisteis nuestros líderes, os pusimos a cargo, fuisteis vosotros quienes nos dijisteis que rechazáramos a Allah, rechazamos a los profetas de hacer esto y esto otro. De la misma forma que os respetamos y os dimos nuestro dinero y nuestras cosas, ¿podéis ahora responsabilizaros de al menos una parte del castigo de Allah? Todos sabemos la respuesta. Ellos dirán: قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. Dirán: si Dios nos hubiera guiado, os habríamos conducido por el camino recto. Entonces le echarán la culpa a Allah. En el fin de este mundo será igual que ahora, seguiremos teniendo el mismo intelecto. Cuando se trata de la fitra, que nos permite reconocer la verdad de la falsedad, no es una excusa cuando una persona dice: rechaza a Dios, y vas tú y lo rechazas. Allah te ha dado una mente para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces ellos intentarán echarle la culpa a los líderes. Los líderes dirán: no es nuestra culpa. Entonces, ¿a quién acudirán? Ellos acudirán a Shaitán. En ese momento hará la declaración Iblis, la jutba. Ellos le echarán la culpa a Iblis. Dirán: todo esto es por tu culpa, tú has hecho esto. Si tú no nos hubieras extraviado, si no te hubiésemos seguido, entonces todos nosotros, tanto los líderes como los seguidores, no estaríamos donde estamos ahora. Los sabios mencionaron que la gente rodeará a Iblis y lo culpará. Iblis se pondrá de pie y dará una jutba. Por esta razón este vídeo lo hemos titulado como la jutba de Shaitán. Supliquemos a Allah que nunca veamos esto con nuestros propios ojos. Dicen que sus seguidores le traerán un mimbar. Él se sentará en el mimbar, así que toda la gente de Jahannam, del infierno, estará escuchando la jutba de Iblis en ese momento. Allah nos lo cuenta en el Corán. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. O sea, cuando todo haya terminado y se haya decretado el destino de cada persona, la gente del Jannah irá al Jannah y la gente de Jahannam será arrastrada al Jahannam. Verán la realidad de ese lugar y culparán a Iblis de todo esto. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Cuando todos hayan sido sentenciados, el demonio dirá. En ese momento, ¿qué podrá decir? ¿Qué dirá? إِنَّ اللَّهَ وَعَدَاكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. La promesa que Dios os hizo era verdadera, en cambio yo os hice promesas que no cumplí. Básicamente nos dirá que teníamos dos promesas, la promesa de Allah y la promesa de Shaitán. Y en ese momento ciertamente veremos qué promesa se cumplirá. Veréis a la gente del Jannah entrar al Jannah y la gente de Jahannam entrar en Jahannam. Básicamente nos dirá eso, teníais dos promesas. Podríais haber elegido la mejor de ellas. En ningún momento había ocultado la promesa de Allah. Estaba ahí. Te di mi promesa, no lo voy a negar. وَوَعَدْتَكُمْ. Os hice promesas. Os seduje susurrando. Os dije: seguidme que viviréis una larga vida. Seguidme y seréis felices. Seguidme que disfrutaréis. Paralelamente, Allah también nos hizo una promesa. La verdadera. La promesa de Allah en el Corán. Sígueme, entrarás en Jannah. Sígueme y vive una vida justa. Sígueme. Ambas promesas estaban ahí. Estaban delante de ti, y en ese momento todos podrán comprobar la auténtica verdad, la auténtica promesa. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq.
La promesa que Dios os hizo era verdadera, en cambio yo os hice promesas que no cumplí. Iblis verá cómo le rodean y le señalarán con el dedo. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. No me culpéis ahora, sino reprochaos a vosotros mismos. ¿Sabéis por qué dirá esto? وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ. Y no tenía ningún poder sobre vosotros para hacer que me siguierais. O sea, aquellos que lo siguieron lo hicieron voluntariamente, no se les dio algo para que se convirtiesen en zombies, robots o lo que sea. No es así. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ. Lo único que dominaba era el arte de la seducción, el arte del engaño y de la mentira. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَابَتُمْ لِي. Excepto el de haceros promesas falsas que creísteis. Él dijo que lo siguiéramos, y Allah nos dijo, seguidme. Teníais ambas promesas delante de vuestros ojos. Fuisteis vosotros los que decidisteis seguirme. No os he forzado para que me siguierais. Y al final dirá, Ma ana bimusrijikum wa ma antum bimusrijiyya. Quien prometió falsamente y aquellos que lo siguieron, ambos acabarán en Jahannam, en el infierno. Yo no puedo socorreros, y vosotros tampoco podéis socorrerme a mí. ¿Y cuál es la clave de estas acusaciones mutuas? Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Me desentiendo de que me hayáis asociado a Dios. Esto es lo que dirá. ¿Sabéis lo que significa esto? Kafartu significa que Shaitán rechaza todo tipo de asociaciones. Ashraktumuni significa vuestra asociación hacia mí, por haberle seguido a él en vez de Allah. ¿Esto significa que la gente adora a Iblis? La adoración que hicieron fue obedecerle. Esta adoración es creer en él, en su falsa promesa, seguirle y hacer todo lo que él te susurra. Y esto es un tipo de ubudia, o sea, un tipo de adoración. De hecho, la esencia de esta adoración que lleva a la perdición es seguirle y obedecerle. Sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos. Esta obediencia, Iblis la menciona como adoración. Esta ley ya significa que ese día se desentenderá. Dirá que él no tuvo nada que ver. Él no tiene ningún tipo de potestad para beneficiarte o perjudicarte. En ese momento será neutro, cortará los lazos contigo, dirá que no sabe nada de ti o de lo que hiciste. Él mismo se las tendrá que arreglar por sí solo en el infierno, en el Jahannam, y tú también tendrás que cargar con las consecuencias de tus actos. Los zalimín, los injustos y los pecadores deberán afrontar un castigo doloroso. Ibn al-Qayyim escribió en uno de sus libros, Shifa al-Alil, que muchas veces las personas se preguntan cuál es la sabiduría detrás de la creación de Iblis, cuál es la hikma en la creación de Iblis. Él comenta en su libro que Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia expuso el mal en un único ser, una entidad. Si Allah subhanahu wa ta'ala quisiera el mal, no estaría solo en una entidad en particular. El hecho de que sea un ser el que concentra la maldad en realidad te hace más consciente, más despierto para saber contra quién tienes que luchar, contra Shaitán. Inna shaytana lakum aduwwun. Allah dice, el demonio es vuestro enemigo. Fattakhiduhu aduwwan. Tomadlo como un enemigo. Él seduce a sus seguidores para que sean de los moradores del infierno. Existe mucha sabiduría en la historia de nuestro padre Adam e Iblis. Hay una sabiduría en el hecho de que nuestro padre Adam fuera seducido por Iblis, e Iblis hizo que Adam alayhi salam cayera en una trampa. Por ejemplo, cuando una persona que haga daño o haga enfadar a tu familia, cualquiera que se ría de tu familia, cualquiera que someta a tus padres a cierta presión o malestar, se convertiría en alguien a quien evitar, alguien que te perjudica. Un enemigo. Debido a esto, Iblis, al ser la causa de nuestra caída del paraíso a la tierra, ¿por qué no íbamos a rechazarlo? Nuestro padre Adam alayhi salam fue perjudicado por Iblis. Fue expulsado del Jannah a causa de Iblis. ¿Cómo no va a ser nuestro enemigo? Por la sabiduría de Allah, este ser sigue entre nosotros hoy en día. Hablo del mismo Iblis, no de sus descendientes o secuaces. El mismo Iblis que hizo lo que hizo. Sigue siendo nuestro enemigo y tenemos que evitar tenerlo como amigo. Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en la historia de Adam en más de una docena de versos y en muchas ocasiones en el Corán. Necesitamos reflexionar sobre la cantidad de veces en la que aparece en la historia de Adam alayhi salam. El cómo Iblis sedujo a Adam es una seria advertencia. Esto aparece muchas veces y la repetición no es casual.
porque Allah quiere que conozcamos la realidad de Iblis, que meditemos en ello. Él engañó a nuestro padre Adam alayhi salam, le mintió en la cara y le dijo: Allah no quiere que comas de este árbol porque Allah no quiere darte una vida eterna. Claramente esto era un engaño. Si comes de este árbol vivirás hasta la eternidad, le decía. Una promesa falsa. Mintió a Adam alayhi salam en la cara y nuestro padre Adam le creyó, al igual que le creemos nosotros en muchas ocasiones. Cayó en la trampa, al igual que nosotros caemos cuando creemos a Iblis. La táctica de Iblis en el momento de querer seducirnos es prometernos algo falsamente frente a las verdaderas promesas de Allah. El problema ocurre cuando nosotros creemos en la promesa de Shaitán en lugar de la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice en las siguientes aleyas que cuando el Shaitán fue expulsado, le dijo a Allah: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. En otra leya del Corán, Iblis se dirige a Allah como Ya Rab. Claramente esto es irónico. Incluso Iblis reconoce a Allah como su Rab, a pesar de querer seducir a toda la humanidad para que rechacen a Allah como su Rab. Piensa en esto, el propio Iblis reconoce a Allah como Rab e hizo dua a Allah, Qala Rabbi. Iblis dijo Rabbi, mi Señor, porque Iblis no es tonto, no lo es. Él sabe que Allah lo creó, no está negando eso, pero él quiere algo distinto. Quiere que los demás nieguen lo que incluso él cree. Él dijo, Ya Rab. Iblis culpó a Allah de todo esto cuando dijo, por haberme descarriado. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Por haberme descarriado, los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Se interpondrá entre la humanidad y el sendero recto. صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Entre la humanidad y el camino recto. Tu sirat. El sendero de Allah. Es como si dijera, los bloquearé para que ni siquiera entren al sirat, al camino correcto. Shaitán continúa diciendo, los abordaré por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Encontrarás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos contó esta historia. Nosotros no estábamos presentes en ese momento, pero Allah guardó este suceso que ocurrió al principio de los tiempos para contárnosla como un acontecimiento, para que podamos conocer quién es Iblis realmente. Ibn al-Qayyim mencionó que la sabiduría de crear a Iblis es que éste sea una manifestación más del poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Visto desde esta perspectiva, la creación de Allah incluyendo todo tipo de seres es una muestra de la perfección de su creación. Allah creó a los ángeles, al arcángel Jibril, los malaika, ángeles, los jinn, los shayatín, e incluso creó a Iblis, por lo que Iblis es una manifestación del poder de Allah. Lo creas o no, es una señal de la diversidad de la creación. Hemos aprendido que todos los makhluk, todas las creaciones de Allah son dependientes de él. Los makhluk pueden atacar a otros seres de la creación, pero cuando la creación makhluk reconoce a su creador, Khaliq, como su único protector, se torna hacia Allah subhanahu wa ta'ala, porque reconoce que nadie puede tener más poder que Allah subhanahu wa ta'ala. La sabiduría de crear a Iblis hace que volvamos a Allah para que nos proteja, porque nos damos cuenta de que no somos capaces de protegernos nosotros mismos sin la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Me gustaría plantearos otra pregunta. ¿Sabéis qué diferencia hay entre Shaitán e Iblis? La palabra Shaitán es un término amplio. Etimológicamente procede de Shatana, y Shatana significa todo aquello que puede conducir al extravío. Así, el Shaitán es una entidad, un ser que puede causar que te desvíes del buen camino. Es un ser que se ha convertido en líder del mal. Es una entidad que seduce a los demás para descarriarlos del buen camino, Sirat al-Mustaqim. Con el Corán hemos aprendido que la palabra Shaitán no solo se refiere al término que diferencia a los seguidores de Iblis de los jinn, sino que también existen los Shayatín al-Insi wal-Jinn, demonios de entre los seres humanos y los jinn. Por esta razón, el término Shaitán se puede aplicar para nombrar tanto a los seres humanos como a los jinn. Por supuesto que la mayoría de los Shayatín son jinn. Por cierto, ya mencioné esto anteriormente, pero me gustaría volver a recalcarlo. No todos los jinn son Shaitán. Los jinn son una creación como la nuestra, en la que existen jinn rectos, o sea, musulmanes, que son buenos y practican la adoración, pero también hay jinn perversos y corruptos.
A los jinn malos se les denomina shayatín, pero también existen shayatín en nuestra creación, o sea, seres humanos. En un hadith de Sahih Muslim, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: hacia el fin de los tiempos vendrá una gente que du'atum ala abwab jahannam, o sea que serán da'is llamando, pero no a Allah, ala abwab jahannam. Llamarán al jahannam, al infierno. Él dijo, shayatín fi suratil insan, o sea que serán shayatín humanos. El hadith los denomina como shayatín humanos. Son gente como nosotros, de carne y hueso, pero son shayatín humanos. Estas personas son aquellas cuyas vidas están dedicadas a cometer actos de fitna y fasad, para cometer actos de inmoralidad e injusticia. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de esto. Ahora bien, pongamos el siguiente ejemplo. Si una persona comete un pecado, esto no le hace un shaitán. No obstante, una persona sí que se puede convertir en la puerta de entrada del pecado para la sociedad. Se puede convertir en un líder de la maldad, invitando a los demás a cometer pecados. En este caso se consideraría shayatín al-ins. Ciertamente hay muchísimos otros más ejemplos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala refugiarnos de esto. Ibn al-Qayyim habló de la sabiduría de crear a Shaitán. Esto es imprescindible para comprender cómo Shaitán nos atrapa. Para que entendáis esto, mejor haré un breve resumen para explicar algunas cosas. Obviamente, entre las tácticas de Shaitán está la de hacernos olvidar las cosas, distraernos hasta el punto de ser negligentes con nuestra adoración. Y esto quiere decir que si Shaitán gana esta batalla, él también tendrá parte de responsabilidad. Cuando olvidamos hacer algo como la oración, el salah, Shaitán ha utilizado sus tácticas, haciendo que nos olvidemos completamente de los horarios del rezo. Se nos pasa la hora de rezar, o en muchas ocasiones también nos ha ocurrido querer dormir de más por la noche, aunque hayamos tenido la intención de levantarnos. En este caso, Shaitán lo que hace es alargar nuestro sueño, para que no nos levantemos. Hubo una vez que al profeta sallallahu alaihi wasallam le ocurrió, se quedó dormido en el Fajr. Esto fue una sabiduría procedente de Allah, porque si Allah lo quisiera, nunca se perdería un rezo del Fajr. Él se quedó dormido en el Fajr, porque justo al día previo tuvo lugar una batalla importante, y el ejército estaba agotado, por lo que fueron a dormir bastante tarde. Él avisó a Bilal de que los despertara para rezar al Fajr, pero Bilal también se quedó dormido del agotamiento, por lo que el ejército completo también se quedó dormido y no se levantaron para rezar el Fajr. Ellos se excusaron por el esfuerzo realizado, es decir, combatiendo por la causa de Allah. O sea que no es como cuando nuestra excusa es que nos quedamos viendo una película por la noche. Ellos habían realizado un gran esfuerzo el día anterior, así que si pudiera haber una excusa válida, sería esa. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam les ordenó montar y salir del valle diciendo que había un shaitán en dicho lugar. Le echó la culpa a Shaitán, porque Shaitán lo que hizo es hacer que permanecieran dormidos, o simplemente que se olvidaran de que tenían que levantarse. En la sura de la cueva podemos encontrar el siguiente versículo: solo el demonio pudo hacer que me olvidara. Por supuesto que la principal táctica de Shaitán es el waswasa, es decir, los susurros. Waswasa significa susurrar, y la waswasa de Shaitán consiste en susurrar en nuestros corazones ideas que no deberían pasar por nuestras cabezas. Es una táctica muy maligna y extremadamente maléfica. Piénsalo bien, aunque busquemos que nuestros corazones sean puros, estén limpios, y no queremos desobedecer a Allah, porque nuestros corazones han sido creados para adorar a Allah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Queramos rezar y queramos disfrutar de nuestra religión, el demonio Shaitán nos acechará para susurrar algo en nuestros corazones, haciendo que pensemos cosas que nunca nos habíamos planteado hacer. Además, Shaitán insistirá una y otra vez para que cometamos pecados. Esto es maldad. En general, nosotros no solemos querer cometer estos pecados, y en la mayoría de nosotros esto es así. Ocurre cuando un pensamiento malo viene a nuestra cabeza, y a veces incluso nos sorprende y nos preguntamos, ¿de dónde ha venido este pensamiento? ¿Cómo puedo pensar yo estas cosas? A'udhu billah. Y te sientes disgustado contigo mismo por haber pensado algo así, creyendo que son tus propios pensamientos, pero realmente esa idea maléfica no tiene origen en ti.
es Shaitán quien te susurra estos pensamientos malévolos. Por esta misma razón, la existencia de Shaitán nos hace darnos cuenta, alhamdulillah, de que nuestros corazones en realidad buscan la pureza. Debido a esto, culpamos a Shaitán de nuestra maldad. ¿Acaso esto no es una sabiduría procedente de Allah? Cuando Yusuf alayhi salam le ocurrieron todos estos acontecimientos y fue salvado al final, ¿qué fue lo que dijo? A pesar de que el demonio había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo. ¡Qué hermosa sabiduría! Ibn al-Qayyim dice que culpamos a Shaitán de esta maldad. Aquel al que le hacen algo malo y posee este conocimiento suele pensar, no es mi hermano quien hizo eso, realmente fue Shaitán quien lo provocó. Por estas tácticas se culpa a Shaitán, merece ser culpado. Él es quien hace todo esto, el origen de la maldad, y por eso mismo tu rabia no debería ir contra tu hermano musulmán. Tu rabia no debería ir en contra de alguien que te hizo algo. No deberías buscar represalias, venganza, no, porque realmente tu rabia debería ir contra aquel que te susurra estos pensamientos, quien te hace la waswasa. De este modo, nuestros corazones serán más puros hacia nuestros hermanos y hermanas musulmanes, porque culpando a Shaitán de los malos pensamientos hacia ellos, o culpando a Shaitán de lo que han dicho las bocas de otros contra ti, sabiendo esto, no contestarás ni devolverás más mal hacia los demás. Estas son las tareas de Shaitán. Esto es lo que hace que nos olvidemos de lo importante, hace que hablemos mal a la gente. De lo contrario, no lo haríamos, y de hecho, en general, esto es lo que suele pasar. Y por esto es una gran sabiduría la existencia del Shaitán, porque le podemos echar la culpa de todo acto maléfico y no devolvemos más mal echando la culpa a los demás, sino que buscamos el bien. Las tácticas del Shaitán están actualmente presentes en nuestro día a día, intrínsecas en nuestra situación global, en nuestro entorno familiar y social, y entre ellas, de las más peligrosas de sus tácticas, se encuentra el separar la umma musulmana y crear discordia. En Surat al-Isra, Allah dice, «Inna ash-shaytana yanzaghu baynahum». El demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El Shaitán crea división. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, la unidad viene de Allah y la furqa o ikhtilaf es del Shaitán. Allah Azza wa Jal es mu'allif al-qulub, el que une los corazones. La unión viene de Allah subhanahu wa ta'ala y es el Shaitán el que separa a las personas. Y esta es una de las tácticas más peligrosas, ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, el lobo ataca a la oveja cuando está sola. Cuando hay un grupo de ovejas juntas, los lobos no las atacan. Esta metáfora nos señala la importancia de mantenernos unidos y evitar la separación. Actualmente, vemos en las noticias la clara división que existe entre diferentes naciones y los problemas que eso conlleva para la sociedad en general. Esto puede extrapolarse a lo que sucede con la umma en general. Wal-'iyadhu billah, wallahu al-musta'an. Nos hemos dividido muchísimo en las últimas décadas. Los musulmanes se separan aquí y allá, creando barreras imaginarias entre sí. Esto es lo que causa la discordia y el desasosiego entre naciones. Y en realidad es el Shaitán el que ha creado esa división. Allah Azza wa Jal es el que nos une y el Shaitán es el que nos divide. Es importante recordar, hermanas y hermanos, la sura An-Nisa, donde Allah nos dice, «Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa», y sepan que las artimañas del demonio son débiles. Veamos, ¿qué nos dice el Corán y la Sunna sobre cómo debemos protegernos de las artimañas del Shaitán? Existen diversas formas a través de las cuales podemos protegernos de las tácticas del Shaitán. Una de las formas más importantes de protegernos a nosotros mismos del Shaitán es desarrollando el ikhlas en nuestros corazones, es decir, desarrollar la sinceridad de nuestra fe en nuestros corazones. Una de las herramientas más efectivas para combatir al Shaitán es teniendo sinceridad en nuestros actos. Esta sinceridad se trabaja mediante la realización continua de actos de adoración, de corazón, lejos de la gente y la visión pública, Corán,
dhikr, salah, caridad, de tal forma que lo único que nos vea sea Allah. Así es como se trabaja esa sinceridad. Y en el Corán, el propio Shaitán dice: وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, les seduciré y descarriaré a todos, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido, o sea, aquellos que tengan ikhlas, sinceridad. Aquí el Shaitán sabe que no podrá desviar a los mukhlisin, a los sinceros. Él mismo lo admite. Sabe que hay un tipo frente a los cuales no podrá seducir, y estos son aquellos que tienen ikhlas. Otra forma de protegernos del Shaitán es kathratul dhikr y kathratul isti'adha, realizando siempre dhikr, el recuerdo de Allah, y siempre buscar el refugio en Allah del Shaitán. Allah dice en el Corán: cada vez que sientas el susurro del Shaitán, cada vez que sientas esa inclinación, fasta'idh billah, innahu huwa as-sami'ul alim. Si el demonio te susurra para hacer el mal, busca refugio en Allah, porque Él todo lo oye, todo lo sabe. Así que aumentad el dhikr, kathratul dhikr. Cada vez que entréis al servicio, buscad refugio en Allah. A'udhu billah, mencionad la súplica. Cada vez que entréis a casa, decid Bismillah. Cada vez que ocurra algo, mencionad el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que el hecho de mencionar el nombre de Allah hace que disminuya el ego del Shaitán y hace que Shaitán se aleje de ahí donde Allah es mencionado, donde resuena el adán, donde el Corán es recitado. El Shaitán huye y abandona ese lugar. Como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Shaitán huye del hogar en el que se recita Surat al-Baqarah. Así que hay que hacer mucho dhikr. Y por supuesto, el Corán es el mejor de los recuerdos. Recordemos un hadith, un hermoso hadith de Sunan at-Tirmidhi, donde una mujer iba subida a su camello y el camello encabritó hacia atrás. Y la mujer dijo: La'natullahi ala shaytan, que la maldición de Allah sea sobre el Shaitán. Él ha sido el culpable, ya que él es el que ha asustado a este camello. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: no digáis eso, ya que al decirlo, crece el ego del Shaitán y se hace más grande incluso que esta casa. En su lugar decid Bismillah y mencionad el nombre de Allah, ya que cuando se menciona el nombre de Allah, Shaitán empequeñece hasta que se hace más pequeño que un átomo. Esto es muy importante entenderlo. Culpar al Shaitán por algo que ocurre en el mundo, en lugar de buscar refugio en Allah, hace que el Shaitán se llene de ego. Por otro lado, tenemos el ejemplo del profeta Yusuf alayhi salam, el profeta José, el cual mencionó un suceso pasado con sus hermanos, pero que enmendó. Dijo: a pesar de que el demonio había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo, al final de la historia la discordia desapareció, se dejó atrás y echaron por tierra el trabajo de Shaitán. Pero en el ejemplo de la mujer y el camello, la mujer atribuyó un hecho al Shaitán, diciendo que ha ocurrido por su culpa, por lo que el Shaitán se sintió engrandecido, diciendo: oh, yo soy el culpable de que esto ocurra. Y eso es algo que a él le gusta, y su ego crece y se engrandece. Esto es totalmente diferente a lo que hizo Yusuf, ya que Yusuf alayhi salam, mientras culpaba al Shaitán, se deshizo del efecto que el Shaitán tenía sobre ellos, a pesar de que el demonio había sembrado la discordia, ya que no volverían más a esa mala situación entre ellos. Es clave entender la diferencia entre ambas reacciones. En el primer caso, la mujer culpó al Shaitán, y ahí quedó la cosa. Cuando se reacciona así, el Shaitán, tal y como nos enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam en el hadith, cuando le culpas de esa manera pero no superas el problema, haces que su ego crezca. Él dijo: no digáis eso, tan solo decid Bismillah, mencionad el nombre de Allah, y su ego no crecerá por ello, y él desaparecerá. Por lo tanto, es imperativo el hecho de estar constantemente recordando a Allah. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: dhikr es básicamente hisnun hasin. Es una fortaleza protectora que te protege del Shaitán. Por lo tanto, hemos mencionado, número 1, ikhlas, sinceridad.
la cual también implica un aumento en los actos de adoración. Y número 2, cualquier forma de dhikr, isti'adha, dua, Qur'an, todo tipo de dhikr. Por último, es importante mencionar la importancia de permanecer en hermandad, tener buena compañía y estar siempre rodeados de gente que sigue el camino recto, ya que cuando nos separamos de la gente del bien y nos quedamos en soledad, para el shaitán es mucho más fácil hacer que te desvíes. Por eso es importante estar siempre entre tus hermanos, acudiendo a la mezquita, por ejemplo, acudiendo al rezo de los viernes, lo cual es muy importante, acudiendo a hacer tus rezos en jama'a, en congregación, siempre que puedas, sobre todo el Isha y el Fajr, ya que inevitablemente te rodeas de gente que sigue el camino recto, creando de esta manera una fortaleza a tu alrededor que te protege del shaitán. Cuando te aíslas de tus hermanos y de la gente del bien, el shaitán tiene más posibilidades de atacar. Eres más vulnerable. Y esto es por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam de nuevo mencionó que el lobo no come sino a la oveja solitaria. Y también dijo de manera clara y explícita que debíamos permanecer unidos. Cuando entró en la mezquita y vio a la gente sentada en las esquinas, preguntó: ¿por qué estáis separados así? Esta es la práctica del jahiliya, de la ignorancia. Sentaos juntos, pues la misericordia de Allah recae cuando la gente está en congregación. Esto significa que si no estás en compañía, es más difícil que la misericordia de Allah caiga sobre ti, lo cual te hace más accesible al shaitán. Así que no solo metafóricamente, sino físicamente, quería verles a los sahaba y musulmanes juntos. Los corazones se hacen más fuertes cuanto más tiempo pasan juntos. Estas son solo algunas de las herramientas que el Corán y la Sunna nos han dado y enseñado para protegernos del shaitán.